problema número 2. Fijación de una pequeña molécula a la albúmina se estudió por espectrofotometría diferencial. O sea, la fijación se puede estudiar ya sea por equilibrio de diálisis, otra metodología es por espectrofotometría diferencial. Eso lo han visto en la teoría, no nos vamos a detener demasiado en los detalles de esos, sino más bien en la parte numérica. Cualquier cosa, le consulta a la profesora Viviana. Al representar los datos obtenidos a 25 grados en un gráfico de Scatchard, se observó que los mismos ajustaban una recta dependiente menos 5,5 por 10 a la 5 molar a la menos 1 y ordenada al origen de 1,65 por 10 a la 6 molar a la menos 1. Además, al incrementarse la temperatura en 20 grados centígrados, la constante se duplicó y al trabajar a diferentes pHs, la misma prácticamente no se modificó. Eso es un dato que después vamos a usarlo para determinar algunas cuestiones sobre esa fijación. El ítem A me dice que caracterice la fijación y el ítem B me dice que determine los parámetros termodinámicos de fijación a 25 grados centígrados, indicar el tipo de interacción y justificar. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer primero es ver el gráfico de Scatchard y caracterizar la fijación siempre va a ser determinar el valor de N y el valor de K, en este caso a 25 grados centígrados, que es a 298 Kelvin. Estas serían mis incógnitas. Evidentemente, cuando uno cambia la temperatura, el número de sitios se considera que se mantiene constante, no cambia. Entonces, ahora sí, pasamos entonces a ver lo que vieron en la teoría con la profesora Viviana Nerli, y yo les dije que esta expresión, o sea, KNC menos K por RC igual a R, la íbamos a utilizar para digamos, comprender otros tipos de linealizaciones, además de la doble recíproca. Entonces, con esta expresión, KNC menos KRC igual a R, llegamos a dividir todo por C. Si yo divido todo por C, me va a quedar R sobre C igual a K por N menos K por R. Entonces, una gráfica de R sobre C versus R me va a dar una gráfica lineal con pendiente negativa, ya que esa pendiente es igual a menos K, porque fíjense que yo estoy graficando R sobre C en función de R, quiere decir que esta K es la pendiente, y K por N H es igual a K por N, ¿sí? La ordenada al origen. Además, el eje de las abscisas, si yo hago R sobre C igual a 0, me va a quedar que K por N es igual a K por R. Por lo tanto, N es igual a este valor de R, que es la abscisa cuando R sobre C vale C. Con estos datos podemos empezar a hacer el problema. Bien. Entonces, ¿yo qué datos tengo? Yo sé que la pendiente, que es igual a menos K, vale menos 5,5 por 10 a la 5 molar a la menos 1. Y que la ordenada al origen, que es K por N, vale 1,65 por 10 a la 6 molar a la menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, el valor, si menos K vale menos 5,5 por 10 a la 5, K a 2,98, o sea, esta es la K, 2,98, ya que
estos datos fueron calculados a 25 grados centígrados, va a ser igual a 5,5 por 10 a la 5 molar a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con este dato, lo meto acá, ya sé el valor de K por N, calculo N y díganme ustedes cuánto vale. El N me dio 3. Perfecto. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Alguna duda? Bueno, entonces, ahora me pide que calcule los parámetros termodinámicos de fijación a 25 grados. El más a mano que tengo es el delta G. O sea, a 25 grados, por 298 Kelvin, nuevamente, es menos RT por el logaritmo de la constante a 298. Menos 2 calorías mol Kelvin por 298 Kelvin por el logaritmo de 5,5 por 10 a la 5. No le pongo unidades, o si no, le pongo, pero acá le pongo un 1. Entonces, ¿cuánto da el delta G? Menos 7.877. 7.877 calorías por mol. Bien. Lo siguiente que puedo calcular es el delta G. Perdón, el delta H. El delta G ya lo calculamos. ¿Y cómo lo puedo calcular? Tengo el dato que me dice que si yo aumento la temperatura a 20 grados centígrados, la constante se duplica. Quiere decir que el logaritmo de la constante a 318 Kelvin sobre la constante a 298 Kelvin, yo sé que esta es 2 veces esta constante, ¿sí? Es lo mismo que yo haga el logaritmo de 2. Porque yo que sé que K a 318 es igual a 2 veces K a 298. Es el dato que me está diciendo el problema. Entonces, esto es lo mismo, o sea, si yo en lugar de poner K a 318 pongo esto, es lo mismo que calcular el logaritmo de 2. Igual al delta H sobre R por 1 sobre 298 menos 1 sobre 318. Les dejo ahora 3 minutos. Bueno, entonces el delta H les dio 6.558 calorías por mol. Fíjense, si lo comparamos con el delta H del proceso anterior, del problema anterior, el delta H era negativo, acá es positivo. Quiere decir que este valor negativo del delta G no va a estar entálpicamente conducido, o sea, delta G es igual a delta H menos T por delta S. Fíjense, esto ya dio positivo. Por lo tanto, para que esto haya dado negativo, todo esto tiene que ser positivo. ¿Para qué? Para que con este menos supere el valor absoluto de este término, y quede negativo. Entonces, ahora, cuando calculen el delta S, que lo vamos a calcular como delta H menos delta H0 menos delta G0 sobre T, que en este caso es 298 porque estoy calculando todos los parámetros a 298 Kelvin, ¿cuánto les da el delta S? 48,47. 48,47 calorías por mol Kelvin. ¿Sí? Fíjense, es un valor positivo. Quiere decir que esta fijación de los ligandos a las macromoléculas
está entrópicamente conducida. Quiere decir que aumentó, o sea, es positivo, quiere decir que aumentó el desorden. ¿Qué ocurrió? Por los datos que me dice el problema, me dice que trabajé a diferentes pH y el valor de las constantes y el número, o sea, el número de sitios y la constante no se modificó. Cuando yo cambio el pH de una proteína, le estoy cambiando la carga. Quiere decir que si eso, la constante de afinidad no se modifica cuando se modifica la carga, es una afinidad no del tipo electrostática o un ion dipolo, sino que hay otra cosa que no le interesa qué tipo de carga electrostática tiene la macromolécula, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de fijación es? Vamos a ver el tipo de interacción y lo vamos a justificar diciendo que el delta S es positivo y que no se modificó con el pH. El tipo de interacción que se da es más bien de tipo hidrofóbico y lo han visto en la teoría de la profesora Viviana cuando vieron el tipo de interacción donde ¿qué ocurre? Fíjense, yo antes les dije que el ligando unido a la macromolécula estaba más desordenado que cuando estaba separado que cuando estaba unido. Pero en este caso, para poder ver el efecto hidrofóbico, no considero solamente el ligando y la macromolécula, considero las moléculas de agua que si están cerca de un sitio más bien hidrofóbico, están muy ordenadas. Y cuando el ligando ocupó su sitio para fijarse a la macromolécula, expulsó las moléculas de agua. Esa expulsión de moléculas de agua generó mucho más desorden acá que en este caso donde tenía bastante orden considerando el ligando, la macromolécula y las moléculas de agua. ¿Se entiende? Entonces, es un tipo de interacción hidrofóbica que no está afectada por la fuerza iónica o por el cambio de pH, pero sí se va a ver afectada si yo agrego un agente caotrópico. Un agente caotrópico como la urea o el cloruro de guanidina, a baja concentración, no para que desnaturalice la proteína, sino como agente caotrópico, va a hacer que esas moléculas de agua que estaban unidas tanto al sitio como al ligando por interacción hidrofóbica, no estén tan ordenadas. Entonces, si yo agrego urea, va a ser que algo que ya no está tan ordenado se desordene un poco más. Entonces, la constante va a disminuir, la constante de afinidad en presencia de la urea. Pero no se va a modificar ni agregándole una sal ni cambiándole el pH. ¿Se entendió? Sí, profe.